Bueno, el doctor Mario Folchi es presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, es miembro fundador de honor del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio, es profesor titular de Derecho de la Navegación de la Facultad de Derecho de la UBA y de Derecho Aeronáutico y Espacial de las universidades de Morón y de El Salvador, y de Derecho Comparado en el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico. Es consultor de la OASI en Argentina, en Paraguay, en Perú y en República Dominicana. Es consultor o ha sido consultor del Banco Mundial para la República de Cabo Verde. Es profesor de los cursos que organiza la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico en Buenos Aires y de los que se dictaron en Cabo Verde, en México y en Uruguay. Y su currículum es muy extenso, pero lo más importante es que es un excelente especialista en derecho aeronáutico, comprometido con lo que hace, eso me conta, comprometido con el país, y un gran seguidor de nuestra asociación. Así que, sin más, vamos por eso. Doctor Folchi, tiene usted nuestra más cálida bienvenida. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y de que nos cuente sobre la seguridad o la nueva seguridad en derecho aeronáutico, de la cual usted nos va a disertar hoy. Bueno, muchas gracias. En realidad, lo que voy a hacer es un conjunto de reflexiones originadas en un trabajo que publiqué hace poco, que no es extenso, porque el objeto es posibilitar que otras personas también analicen con mayor profundidad algunos de los temas que se plantean. En realidad, todos sabemos que el transporte aéreo es el medio de transporte más seguro que hay. Pero lo que no sabemos es que esto no se dio por generación espontánea, sino por una labor enorme de muchas décadas que realizó la Organización de Aviación Civil Internacional. Este organismo, que es uno de los especializados de Naciones Unidas, tiene sede en Montreal y está inserto en el texto del convenio sobre aviación civil internacional que se firmó en Chicago en noviembre de 1944 y que en realidad en la segunda parte del articulado está precisamente desarrollada la misión y funciones en sus aspectos principales de esta organización. Esta organización tiene varios comités. El convenio de Chicago está considerado en términos generales como la carta magna de la aviación civil internacional. Y en realidad hay que destacar que el convenio además tiene 19 anexos técnicos. Estos anexos técnicos se han ido formando desde el comienzo del funcionamiento de la OASI allá por 1947, y su funcionamiento tiene que ver directamente con la gestión cotidiana de los estados en el ámbito de la aviación civil. Porque estos anexos son aprobados, lo han sido en sus textos y luego sucesivamente se han venido modificando por la acción del Consejo de la OASI. El Consejo tiene 36 miembros de los 194 que actualmente integran la organización. Era un poco genérica, que el trabajo de la OASI ha permitido techar el mundo de una inmensa gama de comunicaciones de distinta naturaleza, que es lo que ha convertido
viene el vocablo, viene del latín secura o sine cura, que significa sin preocupación. Y en los diccionarios hay varias definiciones, algunos incluso con una connotación jurídica, como ese que dice que es un conjunto de leyes o reglamentos que tienen por fin proteger algo contra determinados riesgos sociales. Por supuesto, en la doctrina de nuestra materia, el derecho aeronáutico, hay muchas definiciones sobre seguridad. Pero lo que yo creo que es, más allá de todo esto, lo que es importante para mí es señalar el concepto de una persona que fue, yo diría, esencial en el éxito del funcionamiento de la OASI. Y se trata del doctor Asad Kotaite. Asad Kotaite fue un abogado libanés que falleció hace ya unos años, pero que fue durante más de 30 años presidente del Consejo de la OASI. Estuvo algunas veces en la Argentina y en un libro que él publicó no hace mucho, poco antes de morir, que son sus memorias, dijo que el derecho de las personas a volar con seguridad es un derecho humano fundamental. Esta caracterización a mí me pareció muy significativa porque realmente tiene un valor más allá de los aspectos puramente doctrinarios. Pero lo cierto es que este valor que la OASI ha venido desarrollando se ha plasmado en dos seguridades. Una, probablemente alguno de ustedes haya oído hablar de esto, la seguridad operacional, en inglés conocida como safety, que posee un carácter técnico operacional y que se refiere a todas las cuestiones y exigencias técnicas que un avión o un aeropuerto tienen que tener para funcionar. En el último de los anexos técnicos al Convenio de Chicago, el número 19, está definida como el estadio en el que los riesgos asociados a las actividades de la aviación relativas a la operación de las aeronaves o que apoyan directamente esa operación se reducen y controlan a un nivel aceptable. La otra seguridad, conocida como seguridad aeronáutica propiamente dicha, o en inglés como security, está también mencionada en el anexo técnico número 17. Y ahí está definida como la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Es decir, en términos generales, contra todos actos indebidos, ilegales, delitos, etcétera, que puedan cometerse con relación a la aviación civil. Es decir, que la primera tiene una connotación esencialmente accidental, tiene que ver con los accidentes. En cambio, la segunda tiene realmente una connotación intencional. A partir de la presencia de esta pandemia que nos tiene a todos muy complicados, en realidad yo creo que está apareciendo otra seguridad que yo he denominado seguridad sanitaria. Hasta que por lo menos no se obtenga una vacuna segura, cosa que, teniendo en cuenta las idas y venidas que hemos visto, por lo menos aquí y en otras partes del mundo también, de las opiniones médicas especializadas y demás, hasta que esto sea realmente seguro, la verdad es que esto que decíamos hace un rato un poco en broma, que todos tenemos ganas de volver a viajar. Bueno, yo les quiero decir que teniendo más de 10.000 horas de vuelo como pasajero de avión, todavía no tengo muchas ganas de viajar, se lo digo con toda franqueza. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos todavía la certeza
de tener garantizada esa nueva, para mí, seguridad que es la seguridad sanitaria. Es verdad que el Consejo de la UASI creó el CART, o Grupo para la Recuperación de la Aviación, que ha trabajado intensamente y ha establecido una cantidad de pautas para que esta, llamémosla seguridad sanitaria provisoriamente, tenga efectividad. Porque, ¿qué ocurre? Para que a mí me entusiasme volver a viajar, ya desde un punto de vista práctico, quiero tener la certeza de que los protocolos sanitarios en el aeropuerto de Ezeiza, por ejemplo, van a estar seguros. Es decir, seguros en cuanto a que no me voy a infectar. Que el vuelo en el avión que fuere también me va a evitar una infección. Se sabe que desde un punto de vista técnico, por las características digamos, de que el aire dentro de los aviones se renueva permanentemente, es el lugar quizá donde menos pueden darse infecciones, pero se han dado. En algún momento, en los últimos meses, ha habido casos de, digamos, de infecciones en los vuelos. Pero además, también tengo que tener la certeza de que el aeropuerto de destino va a tener el protocolo sanitario adecuado. ¿Y por qué hablo también de turismo? Porque después, cuando llegue a ese destino, seguramente me tendré que ir a un hotel. Y quiero tener la certeza de que ese hotel, por eso que esto no es una seguridad sanitaria solo para la aviación civil, sino también para el turismo. Yo les aclaro que integro la Academia Argentina de Turismo y recibo muchísima información todos los días. Y es notable cómo los hoteles, por ejemplo, se están reconvirtiendo de una manera importante y cómo están trabajando de manera intensa para garantizar la higiene y para que precisamente, si yo mañana quiero viajar y llegar a un hotel en el lugar que sea, tenga la certeza de que no me voy a infectar en el hotel. Porque todos somos aquí abogados y sabemos que incluso si uno pudiera probar que en algún estadio de ese viaje uno tiene la certeza de que ahí se ha infectado, bien podría ejercer alguna acción por indemnización por el daño que esa infección pueda tener como consecuencia. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta esta nueva seguridad que abarca ya no solamente a la aviación civil, sino para mí también a todo lo que es el mundo del turismo. Y en esto incluyo hoteles, excursiones, automóviles que se alquilan, viajes en tren, etcétera, etcétera. Yo la definí siguiendo un poco la terminología de la UASI como la protección del viajero y ya no solo del pasajero, porque el concepto viajero es más amplio que el de pasajero de avión. Es la protección del viajero contra la infección por COVID-19. Esto es un intento de definición, como ustedes imaginan, y espero que haya muchos estudios posteriores que puedan, en el ámbito de los especialistas, generar una mayor profundización de estos temas. El único objetivo que yo he tenido con este pequeño trabajo es precisamente llamar la atención de gente muy calificada, como todos ustedes, de que estamos ante una situación muy grave en cuanto a posibilidad de contagio, y que solo si los estados, que son en todo esto los responsables últimos de acoger y hacer eficaces los protocolos sanitarios respectivos, solo así va a ser posible que el mundo vuelva a tener un sistema de transporte aéreo y de turismo adecuado como lo tuvimos hasta hace unos meses. Yo tengo claro que todavía las cosas no están serias. Muchos estados todavía no han efectuado estos protocolos sanitarios. No tengo claro que lo tengamos en la República Argentina, incluso para los viajes interiores.
Y bueno, ¿qué pasa si nos infectamos en un viaje? Este es el problema, que aquí los estados no asumen en muchos casos la responsabilidad importante que tienen. Yo sé que hace ya varios meses que la Autoridad Aeronáutica Civil nuestra, por ejemplo, tiene los protocolos sanitarios para los aeropuertos propuestos por la empresa del ramo. Pero todavía no sé si están aprobados, si las aprobaciones son efectivas, si se cumplen en la práctica. Es decir, todo esto requiere un largo proceso de no solo de efectivización de estos protocolos, sino también del necesario control que el propio Estado tiene que tomar con respecto a los protocolos que apruebe. Por lo tanto, quedo a la espera de las preguntas que quisieran hacer. Les agradezco la atención y creo que es un punto sumamente importante para que este sector, el de los viajes, que ustedes no se imaginan los enormes montos económicos de pérdida que están generando, no solamente en las líneas aéreas, en todo el sector del turismo. Se calcula que para el fin de este año va a haber 1 trillón de millones de dólares de pérdidas en todo el sector de la aviación civil. Piensen lo que esto significa. No estamos hablando de pavadas, y hasta que los estados no se organicen debidamente, no va a ser muy sano pretender viajar si uno quiere evitar un contagio. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por las palabras esclarecedoras sobre un tema importante, cuál es el de la seguridad o de la nueva seguridad que debe existir tanto en los aeropuertos como para los viajeros. Y por supuesto que quedan muchas cosas por develar, como por ejemplo si a esto habría que sumarle otro tipo de seguridad importante para la logística en el traslado de las vacunas. Debemos pensar que el año que viene va a trasladarse, no sé, no me entra en la cabeza la cifra, 12 millones de vacunas. 15 millones, Graciela. 15 millones más 15 millones de vacunas, si son 2 veces. Sí, sí. Y, ¿está el mundo preparado para semejante traslado aeroportuario? Primera pregunta. Y segunda pregunta, si hubiera una responsabilidad en orden a la responsabilidad terrestre, no terrestre, sino con las personas, en cuanto al posible contagio, ¿eso entraría dentro de la responsabilidad aeronáutica y sería una responsabilidad tarifada? Bueno, ese es un tema precisamente que habría que dilucidar, porque si uno considera que el Convenio de Montreal, por ejemplo, que regula el transporte aéreo internacional, ya hay mucha jurisprudencia que establece que el daño moral, por ejemplo, o el daño físico pertenecen a la misma persona, o sea, no hay una gran distinción en el daño moral. Yo creo que podría claramente ser un factor de indemnización, claramente. Por eso que yo digo que lo que no estoy seguro es si los estados han absorbido realmente esta responsabilidad que tienen, porque me parece que todavía hay muchos puntos por coser aquí. No estamos absolutamente seguros. Y bueno, nosotros vemos incluso en nuestro país cómo la evolución de la pandemia, como ha sido, ¿no?
primero se creía que todo estaba perfecto y ahora resulta que todo es un desastre. Están habiendo en Europa segundas oleadas de infecciones. Entonces, bueno, por eso vuelvo a repetir, ¿será posible? Mire, se calcula que la aviación civil, el transporte aéreo, por ponerlo de alguna manera, en los niveles de desarrollo y de, digamos, que hubo hasta el verano argentino último, solo se va a recuperar recién entre 2022 y 2024, sin precisión de cuál podría ser la fecha más o menos precisa. Porque fíjense que incluso en este momento en Europa, si un argentino va, no lo dejan entrar, salvo que tenga pasaporte europeo. Es decir, hay muchas regulaciones todavía que impiden que todavía pensemos en un transporte aéreo como lo hemos conocido hace poco. Entonces, hay una enorme cantidad de eventuales, yo diría, consecuencias de tipo jurídico que pueden aparecer a partir del momento en que vuelvan a operar los aviones y que vuelvan a abrirse los hoteles y que volvamos a empezar a tener, pero bueno, todos tenemos que ser conscientes de esto y todos tenemos que tener la responsabilidad propia de qué hacemos, cómo lo hacemos y si viajamos, qué medidas tomamos para que efectivamente nos cuidemos de la mejor manera posible. Y en todo caso, preguntarle al transportista o al hotelero o al que nos alquiló el coche en el lugar de destino si están tomadas las medidas, etcétera, etcétera. Es decir, por eso vuelvo a repetir, para mí ha aparecido una nueva seguridad que es la sanitaria en todo lo que tiene que ver con el traslado de las personas y con, digamos, el turismo, para decirlo de una manera muy amplia, en todo lo que significa el turismo, los distintos sectores que lo integran. Muchísimas gracias, Mario, por la respuesta tan clara. Y abro la lista para ver si alguien le quiere hacer alguna pregunta al doctor Fulci. Estoy anotado, Graciela. Muy bien. Pablo Garat, Pablo Garat, el primero. Pablo Garat. Pablo. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor Fulci, y particularmente porque, además de breve y preciso, me parece que ha planteado el núcleo duro del debate global que se viene, o que ya está instalado, y ahí va a ir mi pregunta, en cuanto a este concepto de seguridad sanitaria. Es evidente, no hay que reiterarlo demasiado, que la pandemia es consecuencia del transporte aéreo en un sentido. No tendríamos pandemia sin un orden global donde el transporte aéreo ha llegado al desarrollo que llegó. Sobre esto no hay mucho que abundar. También es cierto que el orden global, aún con los replanteos que pueda hacerse, está allí, somos parte de él, y interactúa, las relaciones se dan en gran medida por el transporte aéreo. Entonces, este concepto de seguridad sanitaria, doctor Fulci, le pregunto, en cuanto a cómo se prepara el mundo, los estados, cuáles son las estrategias, cuáles son los debates que se pueden imaginar en los ámbitos de los organismos internacionales para que la próxima pandemia, que ya está anunciada, porque los virus vienen, mutan, ¿cuál cree usted que es el estado de este debate para que sin clausurar la interrelación global a través del transporte aéreo, que parece muy difícil que ello ocurra, esto podrá ser sometido a estándares de nueva seguridad que quizás ni siquiera se han comenzado a discutir? Pablo, yo creo que hay
Es decir, ya la OASI ha establecido un conjunto de parámetros para precisamente para que los estados los tomen en cuenta y los apliquen. Tienen una cantidad enorme de detalles que no es el caso de mencionar aquí. Pero lo que yo no estoy seguro es si todos los estados los están aplicando debidamente, en qué medida no solamente es cuestión de decir, bueno, se aplica este protocolo, por ejemplo. Y después, cuando el protocolo está en ejecución, ¿se controla que se esté cumpliendo bien? Nosotros vivimos en la Argentina y somos conscientes de la cantidad de veces que los controles en un innumerable cantidad de actividades, los controles no son eficaces. Y esto lo digo en relación con nuestra vida cotidiana. Entonces, es un tema sumamente delicado porque, como decíamos antes, puede generar daños y puede haber gente o los estados que en definitiva tengan que terminar indemnizando. O sea, la OASI ha establecido a través de ese grupo que yo les mencioné un conjunto de elementos. La Organización Mundial del Turismo también trabaja estableciendo una cantidad de pautas de tipo sanitario. Pero los estados, yo no he visto por ahora que la Secretaría de Turismo, por ejemplo, o la Dirección de Aviación Civil haga saber con suficiente, me refiero a la Argentina, ¿no?, con suficiente conocimiento público de que existen tales y cuales reglamentos sanitarios y que se aconseja a las personas que viajen, etcétera, tener tales y cuales recaudos para el viaje. Mientras esto no sea una conciencia pública perfectamente asumida por todos, y bueno, cualquiera puede estar sometido a una eventual infección del COVID, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que internacionalmente los dos organismos máximos que acabo de mencionar han entregado o han establecido un conjunto de pautas para estos protocolos. Está en los estados luego aplicarlos. Por ejemplo, yo les mencioné los anexos técnicos al Convenio de Chicago, para que ustedes tengan una idea de la dimensión e importancia de estos anexos técnicos. Ustedes saben que para volar un avión hay que tomar un conjunto, o hay que tener en cuenta, mejor dicho, un conjunto de disposiciones de orden técnico. Bueno, todo esto está en los reglamentos aeronáuticos que cada país tiene. Estos reglamentos aeronáuticos se basan en algunos de esos 19 anexos técnicos de la OASI. Por eso que hay también una cierta discusión en el orden jurídico si estos anexos técnicos, porque ¿qué pasa? Cuando el anexo técnico se modifica o se actualiza, los comunica a los estados el Consejo de la OASI. Si los estados no hacen ninguna reserva, luego de un tiempo previsto, automáticamente el estado los tiene que aplicar. Salvo que el estado diga, no, hago una reserva sobre tal o cual aspecto y eso no lo voy a aplicar. Con lo cual, en mi modesta opinión, esto pasa a integrar el plexo jurídico del país, como integra el Convenio de Chicago mismo. Entonces, los anexos técnicos son muy importantes y todo lo que se vaya agregando a través de estos anexos técnicos es esencial. Pero sepan que los organismos públicos internacionales han trabajado y han pasado a los estados un conjunto importante de pautas para esto. No sé si con esto, Pablo, respondo tu pregunta. Sí, está muy claro, Mario. Muchas gracias de nuevo. Felicitaciones. No, gracias. El doctor Osvaldo Marzorati y el doctor Raúl Echeverri, en ese orden. Osvaldo. No se te escucha, Osvaldo, tenés cerrado el micrófono. Ahora sí,
No, lo volviste a cerrar. Bueno, ahora sí. Yo Ahora, estaba preguntándome, porque recibí un llamado con la pregunta que te iba a hacer. 1 trillón de millones de dólares es una gigantesca cantidad de dinero como pérdida. ¿Quién va a pagar esa cuenta en este momento? Porque esa cuenta alguien la tiene que pagar. Las compañías que hacen aviones están perdiendo plata, mucha plata, porque tienen que sufragar el hecho que no tienen compras. Y vos me hablás de 1 trillón de dólares. ¿Vamos a poder volar en algún momento si alguien... ¿Quién se hace cargo de todo eso? Acá sabemos que nos hacemos cargo todos porque se emite dinero y ya está, pero no pasa así en el resto del mundo. Bueno, hay distintas alternativas. Por ejemplo, el Estado alemán tomó una definición con Lufthansa muy interesante, porque en lugar de hacer como nosotros, que desde hace mucho tiempo le ponemos una cantidad de miles de millones de dólares a Aerolíneas Argentinas para que siga perdiendo plata, en Alemania, ¿qué hicieron? Hicieron un doble mecanismo de ayuda. No recuerdo las cifras en este momento, pero una parte de la ayuda fue en apoyo directo como consecuencia de la pandemia y que el Estado debía suspender las actividades, en fin, etc. Pero otra parte fue la adquisición de acciones, en forma de adquisición de acciones, no recuerdo bien, creo que era hasta un 21% del capital de Lufthansa, que posteriormente, cuando se restableciera la actividad, la empresa podía recomprarlas, devolviéndole al Estado ese dinero. Esta ha sido una solución muy inteligente, propia de un país inteligente. Otros estados han hecho, Estados Unidos directamente dio una cantidad de dinero a las compañías aéreas. Ahora, las fábricas de aviones, evidentemente, no sé cómo lo van a hacer, no sé si la Unión Europea por un lado, bueno, la Unión Europea dedicó, no recuerdo la cifra, pero montos enormes también como ayuda a través... 850. ¿Perdón? 850 millones de euros. Claro. Creo que fue a través del Banco Europeo. Pero lo cierto es que eso ha sido aparentemente una ayuda directa. Aparentemente, no sé si una parte de eso va a tener que ser devuelto o no. Entonces, por ahora los estados están viendo qué pasa y están viendo, a ver, por eso que esto de la seguridad sanitaria es sumamente importante, no solamente para el pasajero, para cualquiera de nosotros que quiera viajar y tener la certeza de que no se va a infectar, también para que los que producen aviones y los operan puedan volver a ganar plata, porque si van a tener una menor densidad en la cantidad de pasajeros que van a tener que trasladar, por supuesto no van a poder llegar a los niveles de, llamémosle, lo que se llama el break-even point en los vuelos, es decir, llegar a salvar el punto de equilibrio, superar el punto de equilibrio para poder ganar dinero. Todo está muy encadenado y todo está muy intervinculado. Yo siempre he sostenido que la política del transporte aéreo tiene que estar permanentemente coordinada con la política del turismo, porque son dos actividades complementarias. Mientras acá todavía en la Argentina esto no se ha visto, y ninguno de los gobiernos que yo he conocido hasta ahora se preocupó demasiado por esta coordinación. Este tampoco creo que lo tenga claro. Entonces, ¿por qué? Porque solo le interesa sostener a Aerolíneas por una cuestión de conveniencia y de arreglo con los gremios que integran Aerolíneas. Esta es la realidad, digámoslo, sin eufemismos. Y bueno, veremos que cada país tendrá que ver cómo va desenvolviendo el proceso de esta pandemia que nos engloba. Pero realmente los países en serio están, Osvaldo, tomando las medidas necesarias para ir
capeando el temporal, diría yo. Ahora, si el proceso, digamos, no se revierte económicamente dentro de los próximos 12 meses, no sé qué puede pasar. Muchas compañías quebrarán y se volará menos, habrá muchos hoteles que se cerrarán, en fin, y mucha gente va a perder, hay ya una pérdida enorme de puestos de trabajo en todo el mundo. El Sí, doctor es un Raúl, problema muy serio porque... Ah, perdón. no, No, por favor, a Raúl. Raúl, Sí, yo quería hacerte una pregunta, Mario, que es una pregunta pequeñita, muy focalizada, pero quisiera saber si hay estudios, si no hay estudios o hay algún resultado respecto del aire acondicionado de adentro de los aviones, porque se ha hablado mucho, yo he leído bastante sobre eso, que sería un difusor, digamos, de la pandemia, y otros dicen que no. Entonces, ese recinto cerrado, como es un avión durante el vuelo, totalmente cerrado, si se expone o no, yo quería saber si hay estudios sobre eso. Esa es la pregunta, Mario. Mira, hay varios estudios que, como tú dijiste, algunos no coinciden. Los más serios, la IATA ya lo ha dicho, y la IATA en esto no creo que por una razón exclusivamente económica vaya a mentir en un punto tan importante, diría yo. La IATA ya ha sostenido que los vuelos en avión, por el mecanismo técnico que hace que el aire se renueve permanentemente, es un lugar seguro, en términos generales. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa si un pasajero está infectado o es un asintomático y está cerca tuyo y te contagia, independientemente de que el aire sea el más puro del mundo? Entonces, todo esto, por eso digo, es muy importante también los protocolos sanitarios antes y después del vuelo. Entonces, yo lo único que te puedo responder con precisión es que la entidad más importante que nuclea las líneas aéreas, que tiene mucha seriedad, ha dicho que los aviones, por el solo hecho de tener el aire que se renueva, no es un factor de contagio. Por eso que me vuelco al otro caso. ¿Qué pasa con el pasajero que está cerca de uno? Y ahí aparece la importancia del protocolo sanitario en el aeropuerto de salida. No sé si de esta manera he podido contestar tu preocupación. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Mario. una pregunta de mi parte. Si bien he sabido que la actividad económica va a caer en los próximos 12 meses en la actividad turística, y aún cuando salga la vacuna va a caer hasta que esta vacuna sea medianamente efectiva. ¿No podría haber una compensación entre el traslado de pasajeros con el traslado de vacunas? Porque eso es innegable que se va a producir. Un mayor traslado de vacunas. Hablabas de 15 millones o 30 si es el doble. Mira, Graciela, yo creo que cuando aparezca la vacuna y se demuestre que es segura, ya buscarán la forma de trasladarlo, porque además otra cosa, no nos engañemos, el transporte aéreo de carga es muy importante. Nosotros hemos visto que aerolíneas argentinas, sobre todo el presidente del gremio de pilotos se llenó la boca cuando hicieron esos viajes a China para buscar insumos médicos, de que lo habían, como que era el viaje, el gran viaje que había hecho Aerolíneas Argentinas. Y la verdad que nos ha costado muchísimo dinero, porque por menos de la mitad había varios aviones 747 a disposición
para arrendarlos, mandar a buscar esos insumos y traerlos. Pero como esto se manejó con un criterio político, bueno, ahí fue a pagar una gran cantidad de millones de dólares que no hubieran sido necesarios de ser pagados. Entonces, una vez que aparezcan las vacunas, a mí no me cabe duda que, empezando por los laboratorios farmacéuticos y todo el mundo de la sanidad, van a buscar cuanto avión tengan a mano para trasladar vacunas, y serán 15, serán 20, serán 30. La verdad que es imposible saber en este momento esa cantidad de vacunas, pero bueno, sobre todo saber que sean seguras. Pero yo no me preocuparía por eso, porque en ese sentido hay muchísimos aviones disponibles para el transporte de carga de las vacunas. Bueno, estimados colegas, muchas gracias, doctor Fauci. Quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta más al conferencista. La doctora Alejandra Rodríguez Galán le quiere hacer una pregunta, y además le quiero decir que ella fue la primera que lo felicitó por el chat. Bueno, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Muy brevemente, muchas gracias, Mario. Muy buena tu exposición, muy clara. Quería preguntarte, porque eso lo advertí en mi vuelo de regreso, no se dejan espacios entre los pasajeros. Volvimos un business con lo cual los espacios allí son personales, son unos cubículos, pero en el vuelo en Aeroflot y en otros vuelos comerciales no se está dejando un espacio vacío entre los pasajeros. También advertimos que hay baños que no están funcionando porque la tripulación los bloquea justamente para que los pasajeros utilicen una sola línea o pasillo de baños, y queda un baño solamente limitado para la tripulación. La pregunta con respecto a esto es si en este escenario las compañías están considerando algún rediseño de las naves. Sé que esto sería un costo altísimo, pero de todas maneras, frente a esta realidad de que la gente va pegada, sobre todo en económica, más allá de los recaudos que vos muy bien señalaste en el aeropuerto de salida, y de esta limitación de los baños, que en vuelos largos es notable, si se conversa o hay alguna idea de reacondicionar internamente a futuro las naves. Mira, Alejandra, no. Está demostrado que los aviones no van a poder, llamémosle, quitar asientos, porque eso sería absolutamente... es antieconómico, totalmente antieconómico. Por eso que es tan importante el protocolo sanitario en el aeropuerto. Ahora, de que te hayan, ¿cómo se dice?, clausurado baños, es lógico, porque estoy seguro que ese baño habilitado para los pasajeros deben estar permanentemente sanitizándolo. Sí, es verdad. La tripulación. Porque ese es uno de los objetivos, ¿no? Con lo cual es una medida sanitaria adecuada. Y eso permite también, de alguna manera, frustrar posibles o eventuales infecciones. Pero no, de ninguna manera yo creo que las líneas aéreas van a poder cambiar el mecanismo. Y además otra cosa, atención que las tarifas van a volver a ser bastante caras. Miren, yo me acuerdo cuando, estoy hablando de la década del 70 u 80, un pasaje en clase económica a Europa, de Buenos Aires, costaba 2.500, 2.800 dólares y de vuelta. Y el pasaje en primera, en aquella época no había económica, había solo primera y económica, el primera era el doble. Por supuesto, en primera no viajaba nadie, salvo ejecutivos que las empresas les pagaban los pasajes, o los que, como yo, que por cortesías interlineales, por ser algunos estar conectado con las líneas aéreas, podíamos viajar en primera. Pero en realidad, en esa época uno iba a Europa y se alojaba en un muy buen hotel por 50 dólares diarios.
Eso, como todos sabemos, cambió hace ya 20 o más años. Y yo no sé si no van a volver a subir las tarifas, porque ahora se viajaba a Europa por $800, $700. Yo recibo, por ejemplo, cada tanto de Iberia, porque he sido pasajero frecuente de Iberia, recibo, digamos, ofertas de irme a Europa por poca plata, por poco. Bueno, ¿cuánto más van las líneas aéreas a mantener estos valores? La verdad que no lo sé, porque si se reduce la demanda, bueno, alguna cosa van a tener que encontrar para no seguir perdiendo dinero, ¿no? Por eso que, Alejandra, no creo que sea posible, y los que podamos, mi consejo es viajar en business. Muchísimas gracias, doctor Fulci, por su exposición tan práctica, tan oportuna y tan de este momento, de un tema que por supuesto nos preocupa a todos. De una u otra manera, el poder viajar es fundamental para nosotros y es también fundamental para la economía del país. Estimada, desarrollemos y tratemos de expandir el concepto de seguridad sanitaria. Muy bien. Por empezar, le pido que nos mande el trabajo que usted ha hecho y entonces lo daremos a conocer. La verdad es que lo publiqué en la revista nuestra online. No importa, mandalo de nuevo, mandalo a nosotros, bueno, y nosotros lo ponemos en la página, haciendo saber dónde está publicado. Ah, bueno, cómo no, encantado. Se los mando luego. Y gracias por la atención a todos. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y un aplauso grande al doctor Fulci. Muchas gracias y hasta pronto.